Hoy, Señor, estamos delante de ti, dándote gracias por escucharnos y dándote gracias, Señor, por atender las oraciones que son conforme a tu voluntad. Y por eso también te damos gracias por la sabiduría que viene de lo alto, que nos está capacitando para orar cada día más conforme a tu voluntad. Eso nos da un beneficio inmediato, pero otro que es anexo y que es maravilloso. El primer beneficio de orar conforme a tu voluntad es que recibimos respuesta a las peticiones que te hayamos hecho. Y qué mayor beneficio que es que nosotros te pidamos conforme a tu voluntad, entendiendo qué es lo que tú quieres más en medio de la oración, cuando tú mismo nos dices a nosotros, antes de pedirte, cuando confesamos nuestros pecados, cuando reconocemos los efectos todavía de nuestra carnalidad, y tu mismo Espíritu Santo nos pone en el corazón a hacer peticiones. Porque para orar conforme a tu voluntad no solamente tenemos que tener la lista de cosas que son gratas, sino poner esa lista antes de hacer formal petición, Señor. Muéstrame si es lo que debo pedir para entonces, si es lo que tú me dices que debo pedir, está bien, porque puede ser que yo esté pidiendo algo, porque conforme a la palabra está bien. Pedir un trabajo conforme a la palabra está bien, pero puede ser que bajo la guía del Espíritu Santo me dices, no, todavía no tienes que terminar de prepararte, joven, o tienes que descansar, no te has recuperado de la situación. Utiliza lo que has bien ahorrado, aguarda, confía más, déjate amar por lo que está a tu alrededor para que te sustente mientras tanto. Yo pondré en ellos, yo pondré de alguna manera cómo sustentarte. Entonces, cuando la oración es perfecta, no solo porque es conforme a tu palabra, como aquel que también pide pareja, que es legítimo querer casarse bajo los parámetros que tú pones, pero también bajo tu guía tú puedes decir, no es el momento para esto, todavía tienes que crecer en algunas áreas. Yo tengo la persona para ti, pero tú no estás para ella, porque no has crecido, no has alcanzado la estatura, no tienes el carácter necesario para la gran persona que te dará. Y ahí cuando la oración adquiere una dimensión especial. Pero como decía, hay un beneficio anexo. Y es que cuando conocemos tu voluntad nos hacemos más sabios. Porque ¿qué es la sabiduría? Conocer tu mente y tener la mente de Cristo. ¿Qué es la verdadera sabiduría? Pensar como tú. Y cuando conocemos tu voluntad y nos agrada tu voluntad, vamos creciendo en sabiduría. Por eso es que la oración en el Espíritu, desechando nuestras carnalidades. Es más, una oración que desecha las carnalidades, Señor, es una oración que te agrada. Señor, hoy también te queremos pedir, dándote gracias por la sabiduría que nos das, que sanes por completo a los enfermos de nuestra iglesia, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en Cata y su familia, gracias por lo que estás haciendo en Magali y su familia, gracias por los enfermos de nuestra iglesia, por los que oraremos hoy en el tiempo de intercesión, por Elsie, por su salud, por Julio, por todos los que están enfermos. Pero también te pedimos por la vida de la pastora Jessica Montenegro. Ella está triste porque su padre está muy débil por la enfermedad que tiene y por los medicamentos que le da, que aunque sean para sanarlo, no quitan el efecto también de que lo derrumba, lo debilita. Señor, ten misericordia de la pastora Jessica Montenegro y de su padre, Señor. Y esperamos, orando hoy en el tiempo de intercesión de esta noche, que también tú te agrades en esta oración y hagas. O si es bueno que antes de que lleguemos al tiempo de intercesión recibamos el testimonio, darte gracias a ese tiempo de intercesión de que tú lo sanaste, de que tú lo fortaleciste. Fortaleciste y sanaste a todos nuestros enfermos. Señor, gracias porque en medio de esto nos interrumpido el de entregarte el corazón, porque dentro de nuestro corazón también está el afán por las enfermedades de nuestros hermanos. Y esperamos haberte agradado, porque lo que no queremos es tener ese afán, esa preocupación, y más bien contar con la alegría de tu sanidad. Hoy te entregamos este tiempo, por supuesto, dándote gracias por lo que harás. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días a todos y gracias por estar aquí conectados. Esta palabra está específicamente hablando de nuestro Señor Jesucristo. El tema de hoy se titula Pertenecer a Jesucristo, y vamos a hablar de Jesucristo, pero también de un propósito que Él tiene muy en serio en nuestra vida y que quiere cumplir. Ahora,
Él lo puede cumplir, pero aquí nos va a mostrar qué debemos hacer nosotros para que se cumpla un propósito del Señor Jesucristo. El tema se titula Pertenecer a Jesucristo. Pertenecer a Jesucristo, ¿por qué? Porque Él quiere que seamos suyos. Y vamos a empezar por Mateo capítulo 12. En Mateo capítulo 12 vemos que el Señor se goza en tener a los suyos. Y a los suyos no utilizarlos, no explotarlos, porque hay personas que quieren a otros para explotarlos, para utilizarlos, para echar su carga sobre ellos. Mas el Señor Jesucristo más bien dijo que echáramos nuestra carga sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, porque Él nos hace descansar. Vemos entonces en Mateo 12 cómo el Señor quiere que seamos de su pertenencia, de parte de Él, nosotros seamos beneficiados, porque yo quiero que también nos quede claro el beneficio de pertenecer verdaderamente a Jesucristo, porque yo puedo decir, yo pertenezco a Jesucristo. Vamos a ver si Mateo 12, del 46 al 50, nos dice si pertenecemos de verdad o son ilusiones. A ver, dice Mateo 12, 46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Bueno, esto nos remueve muchos conceptos. No es que Dios no es que Dios Hijo, no es que Jesucristo no amara a su madre, a sus hermanos. Él ama como el Padre, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas no todo lo que Él ama le pertenece. ¿Por qué? Porque Él me ama, Jesucristo me ama y por muchos años me amó, aunque yo no le pertenecía. Pero cuando comencé yo a pertenecer a Jesucristo, cuando comencé a escuchar su palabra y cuando comencé a hacer su voluntad. Porque yo para hacer la voluntad de Dios tengo que escuchar. De hecho, él que estaba haciendo en ese momento, hablaba a la gente. En ese momento él instruía, enseñaba, iba formando. Iba en este proceso que es el estudio, que es sacar a las personas a otra realidad, de su realidad carnal a la verdad espiritual. Él veía que quienes le pertenecían, a los que escuchaban y le obedecían. O sea, de la creación, que vamos a ver más adelante que todo le pertenece a Jesucristo, pero en cuanto a nosotros, el trato se cierra cuando yo escucho su palabra y la hago. Pero aquí están las dos instancias donde yo puedo estar haciendo correcto o puedo estar fallando. Hay personas que no escuchan la palabra de Dios, como lo hice yo por muchos años. Eso no me puede llevar a mí a actuar conforme a los propósitos de Dios porque ni siquiera lo conozco. Pero también la otra instancia es que estoy escuchando la palabra, de hecho la estoy escuchando en este momento, y cuando termina la palabra vuelvo a mis pensamientos, vuelvo a mis esquemas, vuelvo a mis maneras, vuelvo a mis reglas. Y todo lo hago conforme a lo que en el mundo aprendí cuando yo tengo que desechar todo aquello que el mundo yo pensaba que era verdad para hacer las cosas correctamente. Yo pertenezco a Jesucristo porque hago su voluntad, o si hago su voluntad. Ahí en ese sentido pertenezco a Jesucristo y aquí es donde pongo el examen. Estoy escuchando la palabra, de hecho la estoy escuchando en este momento. Pero para que a partir del momento que termina esta reflexión, ¿qué hago con esa palabra? En Juan 10, 27 al 29 lo deja muy claro. Yo pertenezco a Jesucristo y Él me dará. ¿Qué me dará? Algo muy importante. Lo vamos a ver aquí en Juan 10, 27 al 29. Pero primero, antes de yo pedirle, porque puede ser que me he acostumbrado a pedirle y pedirle y pedirle y que nuestras oraciones sean solo para pedir. Más bien, ¿qué es lo que yo le tengo que dar al Señor?
para ser suyo y para que Él tenga cuidado de nosotros. Dice Juan 10, 27 al 29. Juan 10, del 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Se acuerdan lo que Él había dicho en Mateo 12? Aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Bien. Oímos su voz y seguimos su voz. Ahora, ¿cuál es el beneficio de pertenecer a Jesucristo? Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. El gran beneficio de pertenecer a Jesucristo es vida eterna. Aquí es donde yo examino qué estoy obedeciendo. ¿A qué estoy obedeciendo hoy? Porque lo que yo obedezco va a determinar, en lo que yo obedezco en esta vida pasajera, va a determinar mi eternidad. Porque aquí no dice solamente di que Jesucristo es el Señor y serás salvo porque crees que Él es el Señor Jesucristo, sino pon en manifiesto que tú crees que Él es el Señor Jesucristo en todas las acciones de tu vida. Recuerda que la fe es por obra, ¿verdad? Sin obras está muerta. Pero ¿cuáles son las obras? Las obras del Padre que yo comienzo a hacer, no las que yo me creo en mi cabeza. Las obras del Padre que Él me instruye, porque yo oigo su voz. Y una de las obras puede ser, deja de tener rencor, comienza a actuar con amor. Deja de vivir conforme a lo que te enseñaron en el barrio. Deja de vivir porque es que mi familia es así. Es que en Panamá somos esta clase de personas. Vuelvo y repito, nosotros somos de esta tierra, somos de diferentes países. Aquí tenemos personas de más de una nación en nuestra iglesia. Pero somos ciudadanos del cielo. Y nuestra identidad está en los cielos. Y nuestra responsabilidad está en la tierra. Siempre me gusta enfatizar eso. Somos de un país para servirle. Pero somos del cielo para identificarnos con sus costumbres. Aquí más bien cómo yo pertenezco al cielo y cómo pertenezco al Señor Jesucristo que me da salvación, oyendo su voz y siguiéndolo. Bien, y para eso debemos entonces dejar de seguir ciertas cosas, que son las cosas que me impiden seguir a Cristo, no obedecerle mis pasiones y deseos. Pero en Gálatas 5:24 nos dice que algo tiene que morir. ¿Qué es lo que debe morir? Según Gálatas 5:24, creyendo completamente que esto es cierto. Pues dice Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si somos de Cristo, algo tiene que morir. ¿Qué son nuestras pasiones carnales? Nuestros deseos de la carne. Ahora, no es que no vamos a vivir con pasiones y deseos. Claro, con la pasión que Cristo ha puesto por su palabra, por su propósito, por su persona. Es que yo no me vuelvo alguien sin pasiones, no es que me vuelvo una cosa ahí sin sentimiento. Es que mis pasiones son completamente reemplazadas porque no reemplaza lo que muere. Muere, es llevado a sepulcro. Vive quien ocupa ahora ese lugar, y es Cristo viviendo en mí. Porque bien lo dice también Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20 lo dice. Con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo. Mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y aquí quiero enfatizar, para que el tema no sea enfocado en nosotros, sino en Cristo. Pertenecemos a Cristo porque Él se entregó a sí mismo por nosotros. Él se entregó sin pecado para cargar los nuestros. Se entregó siendo inocente para cargar nuestras culpas. Se entregó obedientemente al Padre para cubrir o para bien quitar, perdonar nuestras rebeldías, nuestras rebeliones al Dios Padre, a la santidad de nuestro Señor, de nuestro Creador. Fuimos rebeldes, fue obediente. Fuimos rebeldes a Dios, Él fue obediente al Señor. Y la obediencia de Él fue plasmada, fue
cruelmente ahí probada por el hombre que lo llevó a la cruz. En la cruz se ve evidentemente la plena obediencia del Señor y la horrible, la abominable maldad del hombre. Ahí se conjuga todo. Pero él al vencer la muerte, entonces también, y por creer en que él venció la muerte porque él es Dios, él quita de nosotros el pecado. Él quita el pecado del mundo, de los del mundo, los que le pertenecen en este mundo. En Juan 1, 11 al 12 nos dice esto bien claro, cómo el Señor tiene ese sentido de recuperar lo que un día se perdió en el Edén. Porque recuerden que en el Edén dejamos de, como raza humana, de pertenecer a Dios porque comenzamos a pertenecer a la serpiente antigua, obedeciéndole. Porque Adán y Eva lo hicieron y todas las siguientes generaciones a partir de Adán y Eva los emularon, los copiaron y los superaron. Porque si algo no, y es que esto no se puede negar, es que decimos que Adán y Eva pecaron, sí, y nosotros lo superamos. Nosotros lo llevamos a otros niveles ya aberrantes de pecado, de rebelión. Dice Juan 1, el 11 al 12, y esto es para que veamos cómo el Señor tiene ese sentido de recuperar lo suyo, la pertenencia. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que creen en su nombre le pertenecen a él. ¿Quiénes son los que no le recibieron? Los que no creyeron en él, los que lo rechazaron, los que se burlaron de él, los que recibieron la sanidad como los leprosos que recibieron la sanidad y se fueron. Porque es que él no fue rechazado en el momento que fue llevado a la cruz solamente. Ese rechazo comenzó desde antes. De todos aquellos que de él dudaban, que lo señalaban. Los leprosos que no dieron gracias, bien pudieron haber estado ahí frente a la cruz, burlándose, a lo mejor estaban en otro lado. Independientemente de eso, no dieron gracias, no le siguieron, no estuvieron con él. Pero que quede esto bien claro. Miren, este versículo quiero aclarar también, nos habla de que su causa somos nosotros. De hecho, alguien me decía en una ocasión que cuando él decía a los suyos vino y los suyos no le recibieron, no hablaba de la gente, porque si no hubiera dicho a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero es que resulta que para el término suyo en singular y los suyos en plural se usó el mismo término, la palabra griega idios. ¿Y qué es idios? Pertinente a uno mismo, es propio de uno. Es lo que es separado, lo que es privado, lo que le pertenece. O sea, lo suyo, que era el rescatar lo suyo, el rescatar su pertenencia, se consolida en que ¿qué es lo que quiere que pertenezcamos a él? Nosotros. Toda la creación le pertenece, solamente algo de la creación se separó y fuimos nosotros. Nada de la creación se separó. El reino animal no se separó del Señor, sigue dependiendo conforme a sus instintos. Las cosas físicas inanimadas siguen gobernadas por las leyes de la física, por la entropía, por muchas leyes, por ejemplo. Hay muchas leyes. Por las leyes atmosféricas, por muchas leyes. Pero eso no es punto hablar de esa parte, sino que todo le pertenece al Señor menos nosotros. Y por eso Él vino. Él no vino aquí ni por las rocas, ni por los animales, ni por las plantas. Vino por nosotros a recuperar. A recuperar lo que una vez de Él fue y que voluntariamente se separó de Él. Porque dice bien claro Colosenses 1, el 16 al 17, repito, Colosenses 1, el 16 al 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. O sea, todo fue creado por medio de Cristo, para Cristo. Y Él viene por lo suyo. Ahora, nosotros podemos ser de los suyos que lo reciben o los que no lo reciben. Él nos está dejando esos dos caminos. Camino de vida, camino de muerte. Lo hemos escuchado desde el Antiguo Testamento. Camino de vida o camino de muerte.
Caminos que para el hombre parecen rectos, pero son caminos de muerte, son sus pareceres, sin entregarse a Cristo. Aquí entonces, en resumen, y para que evaluemos, nosotros pertenecemos a Cristo. ¿Cuándo se comienza a probar si pertenecemos a Cristo? En este momento ya escuchamos la palabra. Bueno, los que no escuchan la palabra, la desechan, ¿cómo pueden obedecerle? Pero vamos a poner énfasis en eso. Estamos escuchando la palabra ahora. ¿Qué va a pasar cuando oremos y digamos amén? ¿A quién va a pertenecer cada uno de mis actos? ¿A lo que dice Cristo o a lo que dice mis tradiciones, mis costumbres, mis pareceres, mis gustos, mis apetitos, mis pasiones, mis deseos? Ahí se define a quién yo pertenezco. Y bendita esa palabra que a veces me lleva a luchar ferozmente contra mis pasiones y deseos. Bendita la palabra que me hace morir crucificando mi antigua naturaleza para ahora vivir para Cristo, o más bien que Cristo viva en mí. Y recuerden, a quien yo pertenezco, a su eternidad me va a llevar. Si pertenezco a Cristo, con Cristo estaré eternamente. Si no pertenezco a Cristo, si no pertenezco al enemigo, con Él estaré eternamente. Y no es que quiera asustar, sino más bien alentar a reafirmarnos en nuestro Salvador. No quiero meter miedo ni tampoco poner énfasis en el enemigo, sino vamos a terminar con esto. Un énfasis en el Señor que nos ama tanto, que nos quiere eternamente. Él solamente dice, óigame vos y sígame. Sean mi madre, mis hermanos, mis hermanas. Sí, oyen mi voz, sí, me obedece. Ahí está garantizada nuestra fe y también está fortalecido, bien cimentado nuestro gozo y también bien fundamentada nuestra alegría por el Señor que nos ama. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque tú hiciste todas las cosas. Por medio de ti fueron hechas todas las cosas, como dice Colosenses. Y todas las cosas fueron hechas para ti. Sin embargo, lo que se separó, tú viniste a rescatarlo. Tú teniendo todo el universo para ti. Tú teniendo de los principados potestades las partes, lo que te obedecieron. Tú teniendo un planeta que te pertenece, viniste por lo que se perdió. Lo viniste a hacer por los hombres como no vienes a hacerlo por los principales y potestades que se rebelaron contra ti. Porque aquellos ángeles que se rebelaron contra ti, tú no vas a salvarlos. Por nosotros tú tienes un amor especial, superior, grande, maravilloso. Porque nos separamos de ti y tú vienes a rescatarnos. Porque tú quieres que pertenezcamos a ti. Lo único que tú dices es, obedezca mis mandamientos. Deje de obedecer su deseo y carnalidades, porque eso tiene que morir. Para que conforme a la buena voluntad tengamos las vidas que a ti te agradan y que el mundo necesita para vivir en paz. Señor, hoy te damos gracias por esta palabra, la cual bendecimos. De verdad la bendecimos con mucha gratitud. En nombre de Cristo Jesús. Amén.